Una de las cosas que hace a Estados Unidos un país grande, poderoso, apreciado por todos, es su libertad y su oportunidad. Aquí se abren las puertas para toda la gente. Precisamente así nació Estados Unidos. Dios permitió que este país surgiera abriendo las puertas para la gente que viniera con necesidades de otros mundos, de otros continentes, de otras tierras. Y Dios lo ha bendecido. Dios ha bendecido este país por eso. El tema de hoy busca que nosotros busquemos en la Biblia las bases para poder determinar quiénes van a dominar el mundo en el fin del tiempo y el por qué. Esto es importante saberlo porque cuando usted sabe hacia dónde va, usted primero no se pierde en el trayecto hacia un lugar. Cuando usted sabe a dónde va, usted escoge el camino correcto y usted está seguro porque ya usted ha visto el camino en el mapa y ese camino lo va a conducir hacia su destino. También es bueno saber, porque a veces la incertidumbre y la duda pueden hacer que tomemos decisiones incluso erróneas. También es bueno saber lo que dice la Biblia al respecto, para uno poder animarse al ver cómo el cumplimiento de la palabra de Dios está siendo cierto. Y esto ayuda y confirma a uno en saber que las Escrituras, la palabra de Dios, provienen de un Dios que conoce el futuro antes de que ocurra. Y es una de las cosas que buscamos al abrir la palabra de Dios hoy en día. ¿Cuáles son los poderes que están detrás de este mundo? ¿Quién manda? Las superpotencias que dominan en el mundo actualmente son 2 o 3 y algunos dicen, bueno, por cómo van las cosas, tal vez los chinos van a dominar el mundo para el tiempo del fin. Antes se hablaba de la Unión Soviética o de Rusia, pero ya Rusia ha declinado bastante. Algunos mencionan que algunos países emergentes ahora podrían ir ocupando la palestra mundial, mientras que otros afirman que Estados Unidos, a pesar de cosas que vemos, va a seguir en el dominio de este mundo. Pero la Biblia nos habla de potencias y de poderes que al fin del tiempo van a estar no solamente dominando el mundo, sino que lamentablemente van a querer imponer cosas en contra de la libertad que tanto se promueve en este país. Y esas son cosas que nosotros debemos estar claros y seguros hacia dónde nos dirigimos. Padre bendito, gracias por permitirnos hablar tu palabra. La abrimos con la confianza de que tú nos hablarás a través de ella. Que tu palabra también pueda fortalecernos. Vivimos en un mundo donde muchas cosas pasan, cosas malas, y a veces nos desanimamos. A veces nos preguntamos dónde estás tú, oh Dios. A veces nos preguntamos en qué momento del planeta, de la existencia de este mundo vivimos. Que tu palabra nos guíe, tu palabra traiga respuesta a nuestras preguntas. Tu palabra también traiga alivio, porque, oh Dios, tenemos muchas necesidades y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Dios que provee, Dios que salva, Dios que se preocupa por sus hijos. Por eso al venir a tu casa también, oh Dios, venimos pidiendo que tú tengas misericordia de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Apocalipsis es un libro fascinante, un libro maravilloso. Anteriormente muchos decían que era un libro incomprensible, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, Dios ha ido permitiendo que su palabra se dé a conocer. Ese libro ya se domina bastante. Una vez estuve yo visitando una librería en La Vega, República Dominicana, y precisamente era estudiante que andaba vendiendo libros para ganarme mi beca y estudiar en la universidad.
Y entonces fui a la librería tratando de vender el libro que yo andaba en mi maletín, y para eso usé una pregunta. Cuando bien trajeado con un maletín que parecía un abogado, algunos nos llamaban licenciado porque en los países nuestros el que se viste bien parece un licenciado, ¿verdad? Licenciado, ¿qué usted desea? Y le pregunté acerca de algún libro del Apocalipsis que tuviera. Y la persona se me quedó y dice, Apocalipsis, dice, no, 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 no. Y entonces le pregunto, ¿y dónde yo podría conseguirlo? Pero yo ando un libro de Apocalipsis aquí, precisamente que quería presentarle. Y se quedó, solamente en ese tiempo en La Vega habían 2 librerías cristianas, pequeñitas. Y él me dice, mire, yo no le sé decir, no le... entonces me dice algo que me llamó la atención. Mire, del Apocalipsis, yo le hablé también de Daniel. Los adventistas son los que les gusta especular acerca de eso. Así me dijo, no sabiendo que yo era adventista. Entonces ahí aproveché para presentarle el libro, pero me quedó eso en la mente. Los adventistas les gusta especular acerca de Daniel y de Apocalipsis. Gracias a la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia y al espíritu de profecía, Dios nos ha permitido conocer muchas cosas del Apocalipsis. Como sabemos, el Apocalipsis tiene 2 grandes divisiones. La primera parte, hasta el capítulo 11, que es la parte histórica profética, y luego del capítulo 12 hasta el final es la parte que tiene que ver con profecía. Algunos señalan que el 12 es una transición entre la primera parte, que es histórica profética, y la segunda, que es totalmente profética. Así que hoy vamos a ver rapidito qué nos dicen Apocalipsis 12, 13 y 14 acerca del fin del mundo y de quiénes estarán dominando este planeta para este tiempo tan solemne. Allí podemos encontrar la respuesta. Les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis 12. Allí comienza hablando. Apocalipsis está lleno de símbolos. ¿Por qué Dios escribió tantas verdades en símbolos? Algunas de las respuestas, o una de las respuestas que más me parece atinada, es que Dios sabía que este mensaje iba a llegar a los grupos que aquí están representados y que aquí están aludidos, y que esos grupos, incluyendo naciones y poderes muy grandes, iban a reaccionar y a atacar no solamente la Biblia, más de lo que lo han hecho, sino también al pueblo que la predicara, si se sentían aludidos. Imagínense ustedes que el Imperio Romano, que aquí se lo aluda directamente, iban a acabar con todos los cristianos más de lo que hicieron. O que algún poder actual o anterior se sintiera aludido, también iban a reaccionar contra la palabra de Dios. Por eso el Apocalipsis usa muchos símbolos. Pero la Biblia se explica a sí misma. Rapidito vamos a ver qué significa cada cosa. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué significa mujer en profecía? Iglesia, sí señor, sí señor. En Isaías 54, 5 y 6, Dios le dice a su pueblo, lo identifica como su esposa, como su mujer, como su esposa. Yo soy tu marido. En 2 de Corintios 11:2 también encontramos que se refiere a la iglesia como la esposa. Y Efesios 5:25 como la esposa de Cristo. La iglesia como la esposa de Cristo. Así que una mujer en la Biblia representa la iglesia. Si la mujer es pura, representa la iglesia verdadera. Ahora, cuando la mujer parece una ramera, como Apocalipsis capítulo 17 y 18, la mujer entonces es una iglesia como iglesia apóstata. Ajá. Entonces ya sabemos que mujer representa iglesia. La mujer, no vamos a saber todos los detalles porque la pregunta que queremos contestar es la siguiente: ¿quiénes dominarán el mundo en el fin del tiempo? La mujer dice que tiene, entre otras cosas, una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esto representa 12. ¿Qué representa esas 12 estrellas? Las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21, 12 al 14, Génesis 37, 9 nos hablan de esto.
el sueño que José tuvo, que vio como 11 espigas, ¿se acuerdan? Y como 11 estrellas se arrodillaban delante de él, que era la otra estrella o la otra espiga, refiriéndose a los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque la mujer que representa Apocalipsis 12:1 es la iglesia. ¿De dónde surge la iglesia de Cristo? De las 12 tribus de Israel. Dice que esta mujer estaba encinta. ¿Cómo estaba la mujer? Embarazada, con dolores de parto, y que iba a tener un hijo varón, refiriéndose a Jesucristo. La iglesia, el cristianismo proviene del pueblo judío, que tenía 12 tribus. Jesús proviene de una de esas 12 tribus, que es la tribu de Judá. Así que esta declaración se refiere a la iglesia. El hijo que iba a venir, más adelante se lo señala, el 5, perdón. Ella dio a luz, el 4. En el 4 se habla del dragón. Vamos a leer desde el 3. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de la estrella del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Eso parece como una película de terror. Wow, un dragón queriendo devorar a esta pobre mujer que está embarazada. Y quería matar al hijo que esta mujer tenía. El dragón, ¿quién representa? Apocalipsis 12:9, la Biblia se explica a sí misma. Dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Entonces ya sabemos en esta historia, que está llena de símbolos, que la mujer representa a la iglesia. El hijo que va a tener representa a Cristo. El dragón que quiere atacarla y que quiere matar a ese hijo, ¿representa a quién? A Satanás. Entonces, este dragón dice más adelante que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a la obra que Satanás hizo en conquistar una gran cantidad de ángeles en el cielo. Por eso Apocalipsis 12 es la parte de Apocalipsis que más presenta el tema del conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto entre Dios y las fuerzas del mal. Comienza hablando de la historia de la iglesia desde los tiempos de Cristo. Sin embargo, Apocalipsis 12, los versículos 7 hasta el 12, hace un paréntesis para hablar de lo que ocurrió primero en el cielo. O sea, ustedes se dan cuenta, comienzan a leer la historia, Apocalipsis 12:1, la mujer que está encinta. Luego en el 3 dice que viene el dragón y la ataca. Luego en el 5 habla de que ese hijo ya dio a luz ese hijo, y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días o años. Y entonces el 7 introduce la guerra en el cielo. O sea, en el orden cronológico el 7 no pega aquí, porque esto ocurrió antes de que este mundo fuera creado. Pero nos da una idea de la situación que ocurrió en el cielo, junto con lo que habla Isaías, creo que capítulo 14, no sé, o 28, 14 o 14, 28, acerca de cómo fueron los orígenes del pecado y de Satanás. Pero es una introducción, un paréntesis. Luego en el versículo 13 comienza de nuevo el apóstol Juan a seguir relatando lo que ese dragón hizo contra la mujer que representa a la iglesia. Entonces, aprendiendo, ¿la mujer representa a quién? El hijo que ella va a dar a luz representa a quién? Cristo. El dragón, Satanás. Y él persigue a la iglesia. Primero empezó persiguiendo al hijo, pero dice el versículo 5 que el hijo fue arrebatado para Dios. ¿Y para quién? Y para su trono. Jesús, por más que Satanás quiso, no pudo vencerlo. Y Jesús ascendió al cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Hechos 1:9 dice que Cristo ascendió al cielo. Por lo tanto, ahora Satanás ya no puede perseguir a Cristo. Ahora, ¿qué hace él? ¿Continúa persiguiendo?
A la iglesia, a la mujer. Dice el versículo 6 que la mujer huyó al desierto, donde Dios la ayudó. El desierto es símbolo de poca tierra, de poca población, de un lugar apartado, de un lugar difícil. Y allí tuvo que esconderse la mujer, la iglesia, por 1260 días, que nosotros sabemos que en profecía días equivale a años. Históricamente nosotros entendemos que desde el 538 hasta 1798 la iglesia fue perseguida, fue masacrada. Millones de cristianos murieron por su fe. No por el imperio romano imperial, sino por la iglesia romana apostólica y el sistema papal. Porque sabemos que Roma cayó los años 400, la república desapareció y entonces quien quedó al frente fue Roma religiosa. Pero eso es historia para tratarlo en otro tema. Dice entonces, de Apocalipsis 6 saltamos el 13, porque recuerden que del 7 al 12 es un paréntesis que el apóstol San Juan hace allí de la guerra que hubo en el cielo. Dice el 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 alas, estoy leyendo Apocalipsis 12:14, de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Esta frase se parece a de Daniel y nosotros sabemos que en profecía tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo es medio año. O sea, son 3 años y medio. ¿Cuántos meses son? 42 meses. Vamos a ver este número más adelante en Apocalipsis 13. Los 1260 días equivalen a 42 meses. Usted suma 42 por 30. Recuerden que los meses bíblicos tienen 30 días y le da 1260 días, o sea, 3 años y medio. Es la misma cifra que vemos aquí, que vemos en Daniel, que vemos en diferentes otros versículos de otros capítulos de Apocalipsis. Entonces, el dragón persigue a la mujer, que es la iglesia. Dice el versículo 13 y 14. Pero aquí hay un elemento en el versículo 5 que es muy importante y vamos a ver su significado, que entra en juego en esta película que parece una movie de Netflix. Aquí el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. ¿Qué significa agua en profecías? Apocalipsis 17:15. Representa gente. Mucha gente. Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que ha visto representan pueblos y muchedumbre. ¿Qué hizo el dragón para atacar la iglesia? Envió ríos de ejército a atacarla. ¿Ustedes han leído las cruzadas? ¿No han leído acerca de las cruzadas? Sangriento. Es mejor, bueno, dicen algunos, es mejor ni leerla, pero el que quiera saber historia, las persecuciones que los cristianos tuvieron. Sí, el imperio romano atacó a los cristianos porque los cristianos se negaban a arrodillarse ante César y ante esos reyes romanos, y también por la relación que los cristianos tenían con los judíos. Pero después que Roma cayó, la iglesia romana también hizo lo mismo con los fieles hijos de Dios. Lo atacaban. Si usted leía la Biblia, tenía una Biblia, lo atacaban. Si usted no se arrodillaba ante el sumo pontífice de Roma, lo atacaban. Entonces, esos ejércitos, ese grupo de gente comenzó a perseguir. Por eso los hijos de Dios tenían que esconderse en los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo. Entonces, las aguas representan mucho pueblo, mucha gente. Pero noten ustedes el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¡Wow! Y abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recuerden que esto es muy, muy simbólico. Si las aguas son gente, la mujer es la iglesia, la tierra, ¿qué significa? Poca gente. Vámonos a la historia. ¿Qué sucedió en el 1600? ¿Cuándo fue que la gente del barco Mayflower llegaron hasta los padres peregrinos, hasta aquí, hasta las islas de Nueva Inglaterra? Fue en el 1600 y algo, lo que saben historia.
1700, no, estamos hablando de 1600. A ver, ¿qué dice la inteligencia artificial? ¿Cuándo llegaron los padres peregrinos aquí a la tierra? 1600 y pico, y el pico es de cotorra, porque fue 1615 por ahí, 1618. ¿Qué le dice a ustedes? Ok, 1600. 1620. Bueno, está por allí. Cuando ellos vinieron, tal vez vinieron en varias ocasiones, varios grupos vinieron. Pero ¿por qué vinieron ellos a esta tierra? Porque estaban buscando libertad religiosa, porque estaban siendo perseguidos ¿dónde? En Europa, en el viejo mundo, donde había mucha gente, y vinieron a este lugar que estaba poco poblado, porque recuerden que en profecía, si agua significa mucha gente, entonces tierra significa poca gente. Y noten ustedes lo que dice el versículo 16: la tierra tragó esa agua de persecución, porque al ellos llegar a este lugar que estaba poco poblado, los perseguidores no pudieron. Vinieron aquí a buscar libertad. Por eso le decía al principio que este país, bueno, aquí estaban los indígenas antes, pero sabemos que los indígenas tenían sus creencias, pero los que vinieron a organizar este país y a darle un sentido moderno, digamos, fueron los padres peregrinos, y establecieron este país con leyes anti-papa, anti-rey. O sea, querían un país donde la gente estuviera representada por un grupo. ¿Por qué? Porque ellos no querían ni ser perseguidos, ni que tampoco se lo obligara. Y por eso Estados Unidos nació como el país de la libertad, donde usted, claro, uno tiene que ajustarse a las leyes, pero usted, nadie tiene que decirle a quién adorar, ni cómo adorar, ni cuándo hacerlo. Eso es lo que ha hecho grande este país. Y por eso Dios lo ha bendecido. Porque en la profecía Dios permitió, y así Dios lo dice, le fueron dadas águilas para que la mujer se fuera al desierto. Y luego este país ayudó a que esos cristianos que eran perseguidos en el viejo mundo encontraran refugio aquí. Así que eso se cumplió. Lo que dice Apocalipsis 12:16 se cumplió cuando los padres peregrinos llegaron a esta tierra. Entonces dice el 17: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Después de esa persecución de 1260 días o años, que duró tiempos y la mitad de un tiempo, era poco lo que quedaba, porque los cristianos fueron muertos por millones. Durante la Edad Media fueron masacrados, pero quedó un grupito. Y dice aquí que el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra el resto de lo que quedaba. El resto, la palabra que se utiliza aquí es, aquí la tengo, es griego loipos, que quiere decir el remanente. O sea, lo que queda. Después de esas grandes persecuciones, lo que quedó. Satanás se llenó de ira contra ellos y le fue a hacer guerra, y lo describe aquí para que usted no tenga duda de a quién se refiere. Dice: entonces el dragón, Apocalipsis 12:17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, lo que quedó, el remanente de la descendencia de ella. Característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que como dice Apocalipsis 12:19, se refiere al espíritu de profecía. O sea, la característica del remanente de Dios para los últimos días, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, son las siguientes: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Eso es muy importante. Son las dos características del pueblo de Dios del tiempo del fin, a los cuales el dragón los ataca, porque sabe que ese grupo no le va a rendir pleitesía y porque ese grupo lo desenmascara. Entonces Apocalipsis 12 termina, miren cómo termina Apocalipsis 12, con el dragón persiguiendo a la iglesia, pero al resto, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces Apocalipsis 13, que es la continuación de 12, y 12, 13 y 14 es un solo bloque, un solo mensaje,
de los poderes que van a dominar el mundo en el tiempo del fin. Para que nosotros sepamos si es la China, si es Rusia, si es United States o si es el papado, quiénes son los que van a estar al frente hasta el fin del mundo. Aquí está el mapa. Vamos hacia allá. Dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar. Algunas versiones tienen Apocalipsis 13:1, tienen Apocalipsis 12, un versículo más. Lo ponen en el 12, algunas versiones, como la Dios habla hoy. Pero el asunto de las divisiones de los capítulos, pues a veces eso no es inspirado, la división. Sabemos que eso se ha hecho para que nosotros lo podamos entender, porque antes el libro de Apocalipsis era un rollo completo. Se dividió luego en capítulos y en versículos para que nos fuera más fácil a nosotros poder dividirlo por tema, esto y lo otro. Pero en realidad todas las cartas de la Biblia y los libros eran un solo rollo que se leían de corrido. Bueno, dice aquí el Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué es lo que significa mar? Agua, mucha gente. Cuando nos vamos a Daniel capítulo 7, dice que de la gran mar surgieron 4 grandes bestias. Y dice Apocalipsis 7, 16 y 17 que esas grandes bestias representan ¿qué? Poderes, imperios. O sea, la Biblia se traduce a sí misma, se explica a sí misma. Por lo tanto, la gran mar simboliza pueblo, gente. Es muy importante esto porque Apocalipsis 13 habla de 2 bestias y una de ellas surge del gran mar y la otra surge de la tierra. Y ya vimos ahorita que el mar, agua, simboliza mucha gente y la tierra simboliza ¿qué? Poca gente. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Daniel también tiene un poco de historia que el Apocalipsis la complementa. Lo que Daniel comienza, Apocalipsis lo termina. Por eso en Daniel 7, versículos 17 se dice, Daniel 7 y 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán, que de acuerdo a Daniel 7 surgieron de la gran mar. Daniel 7 dice 2, miraba yo en mi visión de noche y vi que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que los combates, los vientos en el mar simbolizan tumultos, guerras, conflictos entre naciones. Entonces esta bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:1, la primera, que hay 2 bestias en Apocalipsis 13, surge del mar, de donde hay mucha gente. Eso es bueno que lo tome en cuenta para que usted mismo identifique quién es esta bestia. ¿Qué más sigue diciendo acerca de la bestia de Apocalipsis 13? Que tenía 10 cuernos y en cada cuerno tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo, su pie eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. No vamos a detallar todos los aspectos, pero como ustedes ven, esta bestia es un poder. Se parece a la 4ª bestia de Daniel 7, porque tenía 10 cuernos. ¿Cuernos qué significan? Poderes, reinos. ¿Se acuerdan la 4ª bestia, Roma, que se dividió? El 10 representa la división de Roma. Lo importante aquí es ver, ustedes dirán, bueno, ¿y qué conexión hay entre Daniel 12 y Daniel 13? En Daniel 12 quien persigue es el dragón, pero vamos a ver que en Daniel 13 el que persigue o los que persiguen son las bestias. ¿Y qué relación hay entre la bestia y el dragón? Dice que el poder de la bestia, ¿quién se lo da? El dragón. ¿Y el dragón quién es? Entonces vemos una continuación, simplemente que el enemigo ahora no aparece como protagonista en los capítulos 12, sino que pone a otro a trabajar por él. Usa otros instrumentos políticos humanos. Así que la bestia surge del gran mar donde hay mucha gente, tiene 10 cuernos, 10 diademas, un nombre de blasfemia. La bestia también de Daniel 7 tenía un nombre de blasfemia, una boca que hablaba grandes cosas contra Dios. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia?
¿quién podrá luchar contra ella? Dice el 5, también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ahorita vimos que la mujer huyó al desierto por 1260 días. Si ustedes dividen 1260 días entre 42, le dará 30. O 1260 días entre 30 le dará 42 meses. O sea que los 42 meses que se mencionan aquí, los 1260 días que se mencionan en el 12, y más adelante vamos a ver también el tiempo y la mitad de un tiempo. Todo es el mismo periodo. Recuerden que esto fue dado en símbolo para que el pueblo de Dios investigara y para que los aludidos en ese tiempo no se sintieran, no se vieran ellos allí y terminaran acabando con toda la Biblia y con el pueblo de Dios. Dice que el 6 abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado. Entonces, la primera bestia que vemos aquí, por las características que se mencionan en esos versículos, surge de donde hay mucha gente. Se refiere a Europa y a esos pueblos, porque en América había poca gente. También se puede identificar aquí como que hablaba blasfemia contra Dios. La blasfemia contra Dios en la mayoría de los casos en la Biblia tiene que ver con gente que se toma el lugar de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Cristo se decía pasar por Dios, decían este blasfemia contra Dios? Este poder, de acuerdo a Apocalipsis 13 y también de acuerdo a Daniel 7, político religioso, iba a tratar de hacerse pasar por Dios, tanto así que iba a aceptar que la gente le hiciera reverencia. Iba a decir perdonar pecados. No solamente iba a perdonar pecados, señores, iba a vender el perdón de los pecados. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que son las indulgencias? Eso fue una de las cosas que Martín Lutero atacó, porque él decía, inconcebible que el perdón de los pecados se pueda comprar con dinero. Pues este poder político religioso hizo mucho dinero vendiendo las indulgencias. Usted puede ser perdonado por sus pecados si da tanto. Y aunque esto ya no se usa hoy en día, el otro día me dice una hermana, pastor, me quedé muda. Se le murió una hermana en Santo Domingo. Ya el otro día, hace más de unos 15 años, esto me pasó con una hermana de Convec. Ella fue con su hermana a hacer los arreglos funerarios y la que se murió era miembro de una iglesia muy querida, y cuando fueron a hablar con el párroco le dijo, si dan tanto puede salir en 2 o 3 días del purgatorio, pero si pagan 1000 sale inmediatamente. ¿Vieron cómo las cosas todavía siguen hoy en día con esta institución político-religiosa? Inmediatamente. Y la hermana dice que ella se quedó, que ella no podía creer lo que estaba escuchando. Como si la salvación o el perdón de los pecados se pudiera comprar con dinero. Eso es blasfemia, señores. Entonces, este poder iba a blasfemar no solamente con el nombre, el tabernáculo de Dios, lo que habita en el cielo, porque Jesús, que es nuestro intercesor, ha sido cambiado por intercesores humanos. Y muchísimas cosas más. El santuario, el tema del santuario que presenta la obra que Cristo realiza de intercesión por nosotros, fue sustituida por instrumentos humanos y por santos, que aunque hayan sido muy buenos y no pueden ninguno salvar, el único que puede salvar es Jesucristo, y es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, este poder político religioso ya es identificado aquí como Roma religiosa. Recuerden que Roma tiene 2 etapas, en la profecía también, Roma imperial y luego Roma religiosa o Roma papal. Así que la primera bestia de Apocalipsis, que surge donde hay mucha gente en el viejo continente, y que el dragón le ha dado fuerza y que se le ha dado autoridad para que domine todo el mundo, y que persiguió a los santos por 1260 días o años,
Ya la identificamos como Roma religiosa, Roma papal. Sin embargo, en Apocalipsis hay otra bestia. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Se dan ustedes cuenta? La primera, ¿de dónde subía? Del mar, donde hay mucha agua, del viejo mundo de Europa. Pero esta segunda bestia surge de la tierra, de donde no hay mucha gente. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un carnero, mientras que la otra bestia tenía 10 cuernos, semejante a la bestia de Daniel 7, que representa Roma. Esta segunda bestia surge de la tierra, de donde hay poca gente. ¿Se acuerdan ahorita que en el 12 leímos que el dragón lanzó mucha agua para perseguir a la mujer, pero que la tierra ayudó a la mujer? Y lo relacionamos con los padres peregrinos que vinieron y fundaron esta nación. Porque en ese tiempo Estados Unidos era símbolo de poca gente, poca tierra. De hecho, no había tanta gente aquí. Entonces, esta bestia surge de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia es símbolo ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, este poder que surge de donde no hay mucha gente, surge con principios cristianos, porque estos padres peregrinos que huyen del viejo mundo vienen aquí para establecer un lugar donde se respete la libertad. Eso es cristianismo. Eso viene de Dios, porque Dios nos creó con libre albedrío. Y es una de las cosas que Dios más respeta. Dios no viola tu libre albedrío, porque eso es sagrado. Usted tiene Dios nos presenta el bien y el mal. Nosotros decidimos, y claro que tienen consecuencia coger uno u otro camino, pero Dios no nos obliga. Entonces, dice que este bestia surgió de tierra donde hay poca gente, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como, ay mamá, en algún momento pasa algo y esta bestia ahora también está al servicio del dragón. Dice el 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hay tanta cosa que decir acerca de esto, pero nosotros los adventistas identificamos esta segunda bestia como Estados Unidos. Porque Estados Unidos surge de donde hay poca población. ¿Se acuerdan esos padres peregrinos que vinieron y formaron este país? Surge con principios cristianos. Pero en algún momento esta bestia hablará como dragón y sabemos que el dragón es Satanás. ¿Qué es lo que identifica a la primera bestia y al dragón? Que obligaba a la gente, como vamos a ver más adelante. Cuando una religión te obliga a algo, está hablando como dragón, porque Dios no obliga a nadie. Y no nos vamos a meter mucho en esto porque esto es un asunto espinoso, es un tema complicado. Algunos señalan que nuestra iglesia es una iglesia muy democrática, que nosotros tenemos principios, pero como que deberíamos ser más. Y es cierto, nos hace falta firmeza para defender nuestros principios bíblicos. Sin embargo, nuestra iglesia trata de que las personas entiendan y comprendan la verdad y que por ellas mismas continúen sirviéndole a Dios. Y no de una forma obligatoria. Si no haces esto, te rompo la cabeza. Porque así no es que Dios actúa. Así que dice aquí que esta segunda bestia en algún momento empezó a hablar como dragón y comenzó a hacerle imagen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Saben ustedes que esa primera bestia fue herida de muerte? 1798, el general Beltier acabó con el poder hegemónico de la iglesia romana, con el papado. De hecho, apresó al sumo pontífice en ese tiempo. Le quitó su poder, recibió una herida de muerte, pero luego esa herida fue sanada porque ese poder volvió a tomar y prácticamente es un poder mundial. Detrás de cortina, actualmente es el poder más grande del mundo, solo que hay otros actores de por medio. Dice que esta segunda bestia iba a hacer grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Y esto
más bien que algo literal, que en algún momento puede ocurrir, es un símbolo de lo que tiene que ver con lo que algunos señalan, las señales del Espíritu Santo que se hacen aparecer a través de lengua de fuego. Señores, esto nos habla del falso profeta. Aquí en Estados Unidos es donde nace el movimiento, que a través de sus milagros, porque dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, a través de sus milagros y con relación a la presencia de las lenguas y del Espíritu Santo, aquí fue que nació el pentecostalismo. Señala, tienen el Espíritu de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 13:14, la segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida y revivió, o sea, la primera. Que la segunda bestia actúa como ¿qué? Actúa como ayudadora de la primera, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a la primera, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino aquellos que tuvieran la marca o el nombre de la bestia o el número en su nombre. Y aquí está el famoso 66. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Las religiones cristianas están divididas casi en dos grupos. Hay un grupo que cree que esto se refiere al anticristo, que en algún momento habrá un gobierno mundial dirigido por el anticristo y que en ese tiempo comenzará la gran tribulación. Habrán 7 años, lo de las 70 semanas que dicen se cumplieron 69 en los tiempos de Cristo, y la otra mitad la trasladan al final, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. El otro grupo, donde estamos nosotros los adventistas, que estamos prácticamente solos, creemos que estos dos poderes de Apocalipsis 13 se refieren a Roma religiosa y a Estados Unidos. De acuerdo a lo que nosotros creemos, al final de la historia, ni Rusia, ni China, ni los países asiáticos estarán dominando el mundo, sino Estados Unidos y Roma religiosa, o sea, el sistema papal. Algunos dicen eso es una locura. Sin embargo, hay algunas cosas que han estado ocurriendo. Ocurrieron una vez en 1800, se mantuvieron tranquilas, pero ahora nuevamente han surgido, que nos hace ver que ese tiempo de que se cumpla todo esto está cerca. El 18 de este mes, bueno, vamos a empezar con enero 3. En enero 3, Estados Unidos dio una muestra de por qué es el país más poderoso del mundo, con lo que ocurrió en Venezuela, que esperamos que las cosas se desenvuelvan allí de tal manera que nuestros hermanos y amigos venezolanos no sufran y que Dios pueda traer paz a ese país y que las cosas no se compliquen. Pero Estados Unidos demostró por qué sigue siendo el país más poderoso del mundo. Y a nosotros nos alegra porque vivimos en este país. De hecho, vinimos de nuestra tierra a este país porque nos abrió las puertas, nos dio comida. Este país permite que usted progrese, incluso usted puede llegar a ocupar cargos grandes aquí. Eso no importa de dónde usted venga. Aquí se le abre la puerta a todo el mundo. Y nosotros aplaudimos eso de Estados Unidos, la libertad. Sin embargo, la profecía dice que en algún momento esta bestia que nació con cuernos de carnero, con principio cristiano, va a hablar como dragón. Cuando se habla de hablar como dragón, quiere decir que quiere imponer algo en sentido religioso. Porque el dragón lo que busca es adoración. Y el dragón es Satanás. Y se vale de una institución político-religiosa humana para obtener esa adoración, ya que no la ha podido obtener directamente. Entonces, ¿qué está pasando en los Estados Unidos que nos hace creer a nosotros que ya está empezando a hablar como dragón? El 18 de este mes, nuestra iglesia en la división norteamericana publicó un memorándum hablando de algo que nos preocupa. Quiero que Gerta me ponga en la pantalla ese memorándum. Es
el título dice que estamos preocupados por ciertos proyectos. El famoso proyecto del 2025, que algunos de ustedes, ¿cuántos han escuchado hablar del proyecto 2025? Que hay un grupo de intelectuales, de pensantes políticos, escribió un proyecto y parte de ese proyecto tiene muy buenas intenciones. Quiere que Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes, una nación cristiana. Porque miren cómo son las cosas. Nosotros en este país estamos divididos entre los liberales y los conservadores. Los liberales han trastornado y han cambiado las cosas de Dios. A los rojos se les llama azul y a lo azul rojo. Pero ahora los conservadores quieren que Estados Unidos vuelva de nuevo a esos principios cristianos, pero lo quieren hacer a través de las legislaciones, a través del Congreso. Y debemos tener cuidado porque las profecías nos apuntan a que ese momento llegará, y eso que hasta ahora es con buenos propósitos se convertirá en la oportunidad que la primera bestia quiere para imponerse, y el dragón a través de esto hará que Estados Unidos abandone su propósito de libertad y le haga una imagen a ella, obligando a la gente a seguir principios que no se fundamentan en un así dice Jehová. Nuestra iglesia lanzó este enunciado en la página de la División Norteamericana acerca del peligro que ocurre porque la Heritage Foundation tiene como propósito que el Congreso en algún momento legisle a favor de muchas leyes, pero una de ellas es a favor de las leyes azules. ¿Ustedes saben lo que son las leyes azules? La Blue Law. Son leyes que te penalizan si tú haces algún trabajo el domingo, que se considera entre muchos cristianos como el día del Señor, cuando nosotros sabemos que el día del Señor es el sábado. En Daniel capítulo 7, verso 25 dice que la primera bestia, que se menciona en Apocalipsis 13, que es la misma de Daniel 7, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y lo hizo. Si ustedes leen en cualquier Biblia los 10 mandamientos y buscan los 10 mandamientos en el catecismo, se darán cuenta que el mandamiento acerca del sábado fue como eliminado, incluyendo también el segundo que habla de adorar imágenes. Eso es la parte más sagrada de la Biblia, señores, que Dios la escribió con su propio dedo. No existe ninguna otra parte en la Biblia que Dios haya escrito con su propio dedo como la ley de los 10 mandamientos. Este poder político religioso lo cambió. Simplemente se creen y se tomaron esa autoridad que Dios no le ha dado a nadie. Entonces, ¿por qué nosotros los adventistas le damos tanto a esto del sábado y de la ley dominical? Porque entendemos que esto es el cumplimiento de las profecías bíblicas, especialmente la de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17, 18, etcétera, etcétera. Se nos dice allí, señoras y señores, que se querrá imponer para que la gente adore a la bestia. Y una de las maneras de adorar a la bestia, ¿saben cómo es? Siguiendo sus dictados y sus principios en contra de los principios de Dios. Por eso es que en Apocalipsis 14, especialmente los versículos 6 en adelante, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recuerden que estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, es una combinación. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, Apocalipsis 14, 6, con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, libro, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dátele gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿A quién que debemos adorar? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a ver esta vez. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice Éxodo 20, Éxodo 20, 8, 11? Perdón, Éxodo 20, 11. Dice Éxodo 20, 11 lo siguiente, para que ustedes vean la relación.
Éxodo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Yo estaba en Génesis 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto reposó en el día séptimo, Jehová lo bendijo y lo santificó. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos invita a adorar ¿a quién? Al Dios creador. Y el sábado es el sello de la creación, el cumpleaños de la humanidad. Es el día que Dios lo estableció para que nosotros le rindamos adoración. Podemos adorar a Dios en cualquier momento, podemos adorar a Dios en cualquier día. Sin embargo, Dios ha escogido el día, no el hombre. Y Génesis 2, 1 y 2 dice que Dios el sábado lo apartó. O sea, la palabra apartar significa santificar. Lo reposó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esas 24 horas sean sagradas. Y alguien dirá, pero no importa que sea sábado, que sea domingo. Sí importa. Si Dios escogió el día, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? El dragón, usando la bestia, la iglesia de Roma, lo cambió. Por eso dice en la Biblia que tiene nombre de blasfemia. O sea, la primera bestia, que es la iglesia de Roma, blasfemia contra Dios porque cambió su santa ley, cambiando el día de reposo. Y aunque se han buscado algunos versículos en el Nuevo Testamento para quererlo hacer, no hay pruebas bíblicas de que el día sábado haya sido cambiado. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Porque creemos que llegará un momento en que la segunda bestia, que es Estados Unidos, adjudicará de su constitución, porque aquí la constitución defiende la libertad de conciencia, el libre albedrío, o sea, la libertad de cultos. Y pronunciará una ley para que el día domingo sea el día de reposo. El grupo Heritage Foundation ya lo tiene en su plan de la Agenda 2025. Si ustedes se buscan en Google o en inteligencia artificial, Heritage Foundation, Blue Law o Día de Descanso, ustedes van a encontrar cuáles son el propósito de esta fundación, que está llena de líderes religiosos. Uno de los directores del Departamento de Labor de aquí de Estados Unidos recientemente fue nombrado, es uno de ellos. Están abogando a favor de que se le dé a los trabajadores un día libre, que los supermercados cierren, que los entretenimientos no se tengan, para que la familia disfrute de un día juntos. Y eso suena muy bueno. De un día que sería hasta un día verde, y esto concuerda con la encíclica Laudato Si del anterior sumo pontífice, para que la tierra descanse, que no hayan tantos vehículos, tantas empresas, sea un día de paz, de tranquilidad. Pero, señores, lo que busca el dragón que está detrás de todo esto es que más adelante vengan leyes más fuertes para hacer que todo aquel que viole esta ley sea castigado. En eso Estados Unidos se parecerá a Roma, porque adjudicará de su constitución, la pondrá a un lado para dar lugar a una imposición que no viene de Dios, sino que viene de ¿quién? Del dragón. Y es por eso que nosotros los adventistas, cada vez que se habla de esto de ley dominical, de una vez alzamos la voz, porque se nos ha dicho que cuando Estados Unidos haga esto, vendrá la ruina nacional. Dios castigará a esta nación porque están actuando contra él, y Dios levantó esta nación precisamente para proteger a sus habitantes de lo que pasaba en Europa, donde si usted no obedecía a Dios, si usted no obedecía a Roma o a su dictado, usted era tenido como hereje y era crucificado, era matado, era quemado. Muchísimas cosas hay cuando ustedes se leen de las encrucijadas contra los cristianos. Y eso va a volver. La historia se va a repetir, dice la palabra de Dios, porque Estados Unidos abandonará esa libertad. Y ya esta fundación, Heritage Foundation, lo tiene
en su plan. Al principio comenzará como algo liviano, pero cuando Estados Unidos legisle a favor de ese día, ya esto se estará convirtiendo en la marca de la bestia. Es lo que nosotros creemos. Algunos dicen, no, eso no va a pasar nunca. Ustedes los adventistas están locos, pero ya está pasando. La Heritage Foundation, que es parte de ese grupo, que es parte del grupo de los que escribieron el proyecto 2025, han logrado el 43% de sus anunciados, ya lo han logrado para que este gobierno lo haga realidad. 43%. Esto de las leyes azules del sábado es parte de eso que todavía no se ha logrado, pero están luchando, y nuestra iglesia lo ha sabido, porque tenemos en las legislaciones, tenemos algunos que son miembros, especialmente representantes de Loma Linda, que casi todos adventistas allí. Tenemos gente que sabe lo que se mueve y lo que se está buscando. Entonces, este grupo está luchando para que Estados Unidos legisle algo que violaría su constitución y ya no sería más una bestia de 2 cuernos de carnero, sino una bestia que habla como dragón. Porque cuando te obligan a servir a Dios de una manera que no es como la que Dios quiere, eso son cosas del dragón. Por eso es que nosotros estamos con esto de la ley dominical y del sábado, porque creemos que allí es que se va a cumplir la profecía de Apocalipsis 13. Porque el gran anticristo no es un hombre que va a aparecer en Europa. El gran anticristo es Satanás y usa medios humanos, utiliza personajes humanos para esconderse y para actuar. Esto demostrará si nosotros los adventistas estamos correctos en la profecía o si no. Pero como va el cumplimiento de las cosas, nos hace ver que sí, que esta iglesia, Dios le ha dado sabiduría. Y a través del Espíritu de Profecía estamos claros sobre lo que va a pasar. ¿Qué nosotros debemos hacer, hermanos queridos? Debemos tomar en cuenta el mensaje. Miren, el mensaje de Apocalipsis 12 comenzó hablando del dragón. Apocalipsis 13 habla de la bestia. Apocalipsis 14 entonces dice, en el mensaje del segundo ángel, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, que también es la misma bestia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel siguió diciendo, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Una sentencia tremenda. Y dice el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Noten ustedes, Apocalipsis 12 dice que el pueblo de Dios al cual el enemigo va a perseguir es el que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, que es el Espíritu de Profecía, dice Apocalipsis 19:10. Y ahora en Apocalipsis 14:12 se nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que dice Apocalipsis 19:10, es el Espíritu de Profecía. De nuevo se vuelve a identificar a aquellos fieles de aquellos que no lo son. ¿Qué debemos nosotros hacer al ver cómo estas cosas se están cumpliendo? Debemos consagrarnos a Dios, porque llegará un momento, si es que estamos vivos, que se nos va a querer obligar a hacer algo en contra de nuestra conciencia. Y eso la Biblia lo prohíbe. Esas son cosas que hace el dragón. Y hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, peor. Los tiempos de la persecución, aunque no lo creamos, se van a revivir, van a llegar de nuevo. Y Estados Unidos está hablando como dragón. Ustedes lo están viendo políticamente hablando. No quiero dar muchos detalles, pero ustedes están viendo cómo se está comportando Estados Unidos últimamente. Esto es a la fuerza, esto es a los cañones. No hay respeto. O sea, esta es la manera como como el dragón comienza. Exacto, el modo imperial. Precisamente los padres peregrinos vinieron huyendo de Europa porque no querían ese estilo imperialista. Querían un gobierno representativo, donde las leyes se respetaran y donde la gente se los respete y no se lo obligue. Y por eso amamos Estados Unidos. Pero el día que Estados Unidos imponga una ley de adoración, por suave que sea, por verde que parezca, por buena que sea hacia los trabajadores, porque se busque que la familia esté unida, eso es muy bueno. Pero sabemos que detrás de eso está el dragón. Y esos días, hermanos, se están acercando.
Cuando esos días lleguen, quiera Dios que estemos preparados para defender la verdad de Dios y para mantenernos firmes, porque como vimos en el COVID, si uno no puede comprar ni vender, ¿cómo uno se siente? Uno no sirve para nada. Y nosotros sufrimos mucho durante este tiempo. Eso fue un ensayo. Dios nos ayude a mantenernos firmes. Dice la palabra de Dios: sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Una cosa es llamar a ciertos personajes y otra cosa es verlos venir. Que el Señor nos ayude a estar preparados. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que los ayude a estar preparados? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Nosotros somos una familia. Nos acaban de informar que la hermana Heredia, las dos hermanas Heredia, tanto Josefina como Rosa, se les murió una hermana en República Dominicana. Así que hermana Josefina, hermana Rosa, si nos están viendo a través de las redes, nuestras más sinceras condolencias a ustedes. Que el Dios Todopoderoso fortalezca sus vidas y que en este momento de dolor su Santo Espíritu pueda traer consuelo sobre ustedes. Nuestras oraciones le acompañarán. Así que ya saben, hermanos queridos, para que llamemos y oremos por nuestras hermanas Josefina y Rosa Heredia. Gracias, hermano Homer. Padre querido, tal vez estos temas parecen un poco raros y extraños, pero están en las profecías bíblicas. Nosotros te damos gracias porque tú nos has permitido llegar a este país. Este país ha sido grande y una de las grandezas de este país es su libertad. Los que lo fundaron lo hicieron con el propósito de que nadie, y por eso está establecido en la Constitución, que no iba a haber esa mezcla, que iba a haber una separación entre el Estado y la religión, para que el Estado no obligue a la iglesia a hacer lo que él quiera, sino que cada uno adore a Dios en la forma que él lo crea. Pero por lo que vemos llegará un momento, y ya está, porque ya está escrito, en que este país se olvidará de esa Constitución y lamentablemente va a imponer el que se te adore en un falso día de reposo. Al principio esta imposición comenzará como un día para la familia. Eso suena muy bueno, para evitar el crimen, para que los lazos familiares se acrecienten y para que la relación con Dios sea más cercana. Pero luego esta ley seguirá y terminarán condenando al que trabaje o haga algún tipo de esfuerzo los domingos. Sabemos que el día que tú escogiste para reposo es el día de sábado. Y la primera bestia lo ha cambiado. En su catecismo lo hicieron. Blasfemaron contra Dios, como dice tu palabra en Daniel 7:25 y también aquí en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 17. Señor, este país está próximo a dar esos pasos. Ayúdanos a estar preparados para que cuando esos momentos lleguen, según nuestras creencias, podamos estar listos para defender a Dios y a su causa, para ser fieles al Señor, pero también para ayudar a otros, porque tan pronto esto pase, sabemos que ocurrirá la ruina nacional y el tiempo del fin estará terminando. Ayúdanos a estar preparados y a preparar a otros. También, oh Dios, te pido por nuestros hermanos que están enfermos. La hermana Tati, varios están en los hospitales o en sus casas, los hermanos García. Que tú, oh Dios, le lleve a ellos sanidad, consuelo a los que han perdido seres queridos. Aquí está con nosotros la hermana Pereyó. Aquí también está con nosotros Tobías. Hay otros que recientemente perdieron a sus seres queridos, no me acuerdo. Pero a cada uno de ellos, Dios, fortalécelos, sosténlos. Algunos están en sus casas, también fortalécelos. Juber perdió a su hermano. A cada uno, Señor, hazle llegar tu consuelo,
las hermanas Heredias ahora. Oh Señor, también sé con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Viven en un mundo tan peligroso. También te pedimos que sea con nuestro estado. Vamos a recibir una tormenta de nieve esta madrugada empezando. Señor, cuida a tus hijos. Te rogamos por los desamparados en este tiempo de frío. Oh Señor, qué difícil. O alguna gente que tal vez no tengan calefacción. Ten misericordia de nuestros hermanos, de nuestros envejecientes, de aquellos que no tienen quien lo valga. También te pedimos por nuestros inmigrantes, la persecución que están pasando. Acompáñalos y fortalécelos, Señor. Escóndelos detrás de tu rostro. Padre querido, al ir a nuestras casas, que tú nos acompañes, tú nos fortalezcas. Algunos se quedarán aquí para la programación que hay en la tarde. Ayúdanos a cada uno, defiéndenos, líbranos del peligro de esta tormenta. Que como iglesia podamos seguir adelante, alzar la vista y ver que nuestra redención está cerca. Porque aunque estos días se pongan malos, lo bueno de estos días es lo malo que se están poniendo, porque nos indican que tu venida está cerca. El tiempo de angustia, de aflicción se va a aumentar drásticamente para el pueblo de Dios, pero te tenemos a ti. Tú nunca has fallado, nunca has sido derrotado en la batalla. Ayúdanos a seguir con Cristo, firmes y adelante, aunque tengamos que dar nuestras vidas por tu causa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.